Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, a este segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy. Una reflexión y una meditación que hacemos para nuestro discipulado. Vamos caminando a la santidad, a la salvación y estamos en el pleno desarrollo de nuestra vocación cristiana aquí en la tierra. Qué bueno que tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, interpretarla correctamente, meditarla, reflexionarla y aplicarla a nuestro diario vivir. El propósito tiene que ser encontrar la voluntad de Dios, descubrirla. Y una vez damos con ella, hemos de cumplirla. Ese es el propósito que tenemos en este segmento del Evangelio del día. Y hermanos y hermanas, estamos clausurando la segunda semana del tiempo de Cuaresma en nuestra fe. Palabra de Dios hoy, una parábola que nunca puede faltar en el tiempo de Cuaresma. Una parábola que la podemos utilizar en cualquier momento como un auténtico examen de conciencia. Estamos hablando de la parábola del Hijo Pródigo. Está en Lucas capítulo 15, versículo 1 al 32. Una parábola bastante larga, pero merece la pena que le dediquemos el tiempo. Vamos a pasar inmediatamente a la palabra que nos dirige hoy nuestro Padre del Cielo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar el ternero gordo. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Magistral, hermanos y hermanas, la parábola del hijo pródigo. De esta parábola del hijo pródigo hoy en día se le está conociendo como la parábola del Padre de la Misericordia, que es desde otro punto que se le puede ver. El hijo pródigo, pues ahora hablando del Padre de la Misericordia. Yo creo que así es que nosotros debemos entenderla. El Padre
de la misericordia. Es potente, tiene una fuerza extraordinaria para apoyarnos en nuestro regreso a la casa del Padre, en la conversión que estamos envueltos dentro del tiempo de Cuaresma, en ese repensar la vida, en ese redirigir la vida, en ese darnos cuenta de dónde hemos caído y hacia dónde debemos nosotros ir en el camino de la salvación, en el camino de la santidad, de esa perfección que tanto hemos mencionado durante el tiempo de la Cuaresma, de esa vocación cristiana que todos tenemos. Hermanos y hermanas, en San Lucas, el capítulo 15, donde se encuentra la parábola del hijo pródigo, hay 3 parábolas juntas que están escritas ahí con un propósito en común. Y una de ellas es la famosa parábola de la oveja perdida. Algo que se pierde, se encuentra y se hace una gran fiesta. La segunda parábola que está en el capítulo 15 es de aquella mujer que perdió el dracma o la moneda. Empieza a buscarlo, crea una búsqueda y lo encuentra. Y se llena de mucha alegría y júbilo porque encontró lo que estaba perdido. Y la tercera parábola que aparece en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas es precisamente la del hijo pródigo o el padre de la misericordia, que se pierde, es encontrado y hay una gran fiesta. Y San Lucas tuvo un gran propósito en poner estas 3 parábolas de nuestro Señor Jesucristo con su gran moraleja y su gran enseñanza en ese capítulo. Y fíjate, lo que nos damos cuenta es que el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas comienza con una situación donde se describe que los fariseos se estaban escandalizando porque Jesús estaba en medio de los pecadores, que comía con los pecadores, está con los pecadores en sus casas, se hospeda con los pecadores, ¿no? Y todo esto les llama la atención por la situación que ellos tienen de ser bien rígidos con la pureza, con lo que ellos entendían que era estar puros y no contaminados delante de Dios. Y por ahí es que yo quiero partir, hermanos y hermanas, para enfocarnos en la reflexión de la palabra de Dios hoy. ¿Por qué se quejan los fariseos ante Jesús y ante este acercamiento que tiene Jesús siempre tan cerca de los pecadores, de aquellos que están en algún tipo de enfermedad espiritual, alejados de Dios, o en algún pecado que les corta la comunión plena con Dios, o la distancia que se crea en el pecador de encontrarse en indignidad? ¿Por qué le preocupa tanto y se quejan los fariseos? Todo se debe a la pureza ritual, hermanos y hermanas. Es por la pureza ritual. El impuro para los fariseos contamina al que está puro. A la vez que hay contacto, y si yo estoy puro y me meto con un impuro y entro en contacto con un impuro, me voy a contaminar y voy a ser que contagiado con la impureza, es decir, con el pecado, ¿no? Para ellos los pecadores no se limpian de sus miles de impurezas. Esa era la posición que tenían los fariseos, esa era la levadura de los fariseos. Y Jesús el Maestro entonces se vuelve impuro en cada momento. Eso es lo que le rompe la cabeza a los fariseos, ¿no? Este hombre, por estar caminando con esos pecadores, estar tocando a esos pecadores, comiendo con ellos, caminando con ellos, hablando con ellos, lo que a cada momento pues se está contagiando y se está haciendo impuro. Pero para Jesús, hermanos y hermanas, como tú y yo sabemos, Dios es un Dios de misericordia. Y Dios, nos enseña esta parábola, no ha eliminado de su horizonte a los pecadores. Recuerda eso siempre en tu examen de conciencia. Dios no ha eliminado de su horizonte a los pecadores. En el capítulo 15, hermanos y hermanas, de San Lucas, en el que estamos hoy, se desarrolla lo que Jesús dijo en un momento en casa de Zaqueo. ¿Te acuerdas cuando Jesús tuvo la experiencia de ir donde Zaqueo, el gran pecador, que era jefe de publicanos, jefe de cobradores de impuestos, y se quedó y se hospedó en su casa y comió? Allí Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Ese tema se desarrolla en este capítulo 15. El que el Hijo del Hombre, Jesucristo nuestro Señor, ha venido a buscar y ha venido a salvar
a los que están perdidos. Jesucristo nos presenta eso en la parábola de hoy, hermanos y hermanas, como que ese es el deseo personal de Dios. El deseo personal de este Dios en quien estamos meditando en el ejercicio cuaresmal de este tiempo, hermanos y hermanas, es un Dios Padre. Es un Dios de misericordia que tiene un deseo personal de buscarnos, y no solamente de buscarnos, sino también de salvarnos. Los fariseos tienen motivos de sobra, hermanos y hermanas, para no aprobar lo que hace Jesús. Para ellos, hermanos y hermanas, al escuchar esta parábola, el dracma que se le perdió a la mujer en la parábola, pues para ellos no significaba mucho, porque era una moneda, la buscó y la encontró. Para ellos eso no significó mucho. Pero la parábola de la oveja perdida, hermanos y hermanas, para los fariseos era irracional que Jesús dijese eso. ¿Cómo es posible que este maestro a sus discípulos le diga que dejen 99 justos, ovejas buenas, en el rebaño y se vaya tras una que es una irresponsable, que se perdió, que no siguió la voz de su pastor? ¿Para qué tiene que ir a buscarla? Eso le caía, hermanos, fuerte, por eso no aprobaban lo que Jesús hacía. Y del hijo pródigo ni se diga. Cuando escuchan la parábola del hijo pródigo, pues para ellos, los fariseos, y para su espíritu, mentalidad, su postura, hermanos y hermanas, era indigno hacer una fiesta para un irresponsable, impuro pecador, que a la misma vez fue capaz de derrochar todo cuanto tenía. Y más todavía, sacrificarle un ternero que estaba y había sido reservado para algún tipo de ocasión, porque eso es lo que señala la palabra, ¿no? Estaba gordito el ternero y lo sacrifica para el irresponsable y lo sacrifica para el pecador. A la misma vez se lo había negado al hijo mayor. El hijo mayor es representado por los fariseos. El énfasis de la parábola, hermanos y hermanas, para nuestra reflexión y nuestra meditación es que Dios busca a los pecadores. Jamás olvidemos esto, para nuestro propio bien espiritual y para el propio bien de todos los que están con nosotros. Dios busca a los pecadores. En torno a la oveja perdida, hermanos y hermanas, que encontramos aquí, mira lo que señala Jesucristo el Señor cuando se habla de la oveja perdida en el capítulo 15. Lo voy a leer rápidamente porque no lo hemos visto aquí, leído en el Evangelio de hoy. Dice el capítulo 15, en el versículo 7, acerca de la oveja perdida. Y por eso es que entendemos que Dios busca a los pecadores y nunca se nos debe olvidar eso. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Por eso es que Él busca a los pecadores. Más todavía, acerca del hijo pródigo, dice también en el versículo 10, dentro de del mismo capítulo 15, de igual manera yo se los digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Lo que está mirando el Dios del cielo, hermanos y hermanas, que nos presenta Jesucristo, es la fiesta, es la alegría, es el júbilo, es el gozo, hermanos y hermanas, del fruto de la conversión, de haberle hecho caso a la palabra de Dios, de haber prestado oídos, de haber intranquilizado mi conciencia en ciertos momentos para entonces tranquilizarla con aquello que es de Dios y viene por parte de Dios. Por lo tanto, recuerda este principio, así como estamos hablando del hijo pródigo, de la oveja perdida o del dracma perdido. Hermanos y hermanas, es mejor alegrarnos por alcanzar algo que se pudo haber perdido que estar tristes por perder lo que se pudo haber ganado. Es un principio, podría ser hasta la idea fuerza del Evangelio y la palabra de Dios hoy meditada. Es mejor, hermanos y hermanas, estar alegres por alcanzar lo que se pudo perder que estar tristes por perder lo que se pudo haber ganado. Es mejor estar en el reino de Dios
que estar en el lugar de tormento. Si estoy en el reino de Dios, hermanos y hermanas, puedo decir que gané, porque alcancé lo que Dios quería y estoy alegre y no triste. Y puedo mirar hacia el lugar de tormento y decir, eso se perdió y no lo necesité. Alcancé lo que tenía que alcanzar. Pero estar en el lugar de tormento, hermanos y hermanas, triste, porque no pude alcanzar la salvación que Dios me brindaba, que me invitó a obtener, eso no es motivo para nosotros. Y de ahí es que nos quiere sacar el tiempo de Cuaresma en su meditación y en su reflexión. 3 preguntas, hermanos y hermanas, para nuestro examen de conciencia. 3 preguntas para nuestra reflexión y meditación. Nos hemos quedado con una oveja y se nos han ido 99 a nosotros en la iglesia, en nuestra asamblea, en nuestra congregación. ¿Será esa nuestra realidad? Nos hemos quedado con una y se nos han ido 99. 2. ¿Estamos nosotros dispuestos a buscar las ovejas perdidas y salir al campo donde están? Y en tercer lugar, ¿estaremos dispuestos a que nos critiquen por lo que estamos haciendo a favor de los irresponsables pecadores como a Jesús? Es bueno también añadir eso a nuestro examen de conciencia, hermanos y hermanas, dentro de nuestra propia reflexión. Viendo la parábola, hermanos y hermanas, todos sabemos que ese papá del hijo pródigo es Dios. El hijo mayor representa a los fariseos con su incoherencia que hemos discutido aquí tanto, con su espíritu de una levadura que contamina realmente y que sus intereses no son realmente los que interesan a Dios porque son más superficiales, ¿no? En otro campo y en otro escenario. Pero ¿quién es el hijo menor? Ya sabemos que el Padre es Dios Padre. Ya sabemos que el hijo mayor representa la postura, las acciones, el pensamiento de los fariseos. Ahora, ¿quién es el hijo menor? Yo voy a entrar rápidamente, hermanos y hermanas, en 8 puntos que nos van a ayudar a identificar en nuestro examen de conciencia y nuestra reflexión quién es este hijo menor. Así que vamos a pasar a ese ejercicio cuaresmal que nos va a ser útil también para nuestro examen de conciencia. Número 1. El hijo menor, hermanos y hermanas, no conoce aún al Padre. Tengamos eso presente. El hijo menor no conoce aún al Padre. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros acerca de quién es este hijo menor. Habrá momentos en la vida, en mi comportamiento, en mi conducta, en mis actuaciones y mis acciones, hermanos y hermanas, que como que revelan que yo aún no conozco al Padre. 2. Este hijo menor, hermanos y hermanas, lo que nos da a entender la parábola es que conoce a un Dios de religiones, a un Dios de la moral y a un Dios de leyes. Y todo eso le cae pesado, como una carga insoportable. ¿Podríamos nosotros meditarlo en nuestro examen de conciencia? No conozco bien al Padre, al Dios como Padre. Esto es muy envuelto en las cosas religiosas, esto es muy envuelto en las cosas de lo que es pecado, lo que no es pecado, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se puede comer, lo que no se puede comer, lo que se puede vestir, lo que no se puede vestir, a dónde puedo ir, a dónde no puedo ir. Preocupados por la moral, preocupados por las leyes, y todo eso empieza a caerme como que, wow, estos son obstáculos, la religión con tanta norma, tantas cosas de la perfección moral, tantas leyes y requisitos que hay que seguir. ¿Te cae pesado todo eso? Eso le pasó al hijo menor. En tercer lugar, hermanos y hermanas, este hijo menor quiere vivir su vida lejos de las obligaciones exteriores. Quiere vivir su vida lejos de la obligación, lejos de la responsabilidad con los demás, como se lo había enseñado su padre en su casa, porque hay una responsabilidad, como decíamos hace poco aquí,
esas obras de misericordia, ese tener compasión, llevar consuelo por los demás, estar al tanto de los demás. Pues este hijo, hermanos y hermanas, quiere vivir su vida lejos de las obligaciones exteriores, como que no está interesado en el amor al prójimo. ¿Nos habrá pasado eso a nosotros en algún momento? Nos hemos encontrado ahí nosotras y no estamos acusando a nadie, estamos haciendo examen de conciencia. Eso es todo. En cuarto lugar, este hijo menor, todos sabemos lo que pasó aquí, hermanos y hermanas, tiró por la borda toda su herencia religiosa, que realmente esa era su verdadera riqueza. No solamente que la tiró, sino que no apreció lo que tenía. Hay personas, hermanos y hermanas, que se van de la iglesia, que dejan de creer en Dios y tiran por la borda la verdadera riqueza espiritual, su bautismo, su comunión, su confesión, los sacramentos, el matrimonio sacramental, por no estar atado a normas y leyes, hermanos y hermanas, y salen de la iglesia, dejando atrás la herencia que han recibido de parte de Dios, los dones, las bendiciones, todo lo que es la salvación, el perdón incluso de sus pecados, hermanos y hermanas. Y uno mismo en la vida, hermanos y hermanas, uno como sacerdote ha visto a gente irse de la iglesia, gente que caminaba cuando venían a la iglesia a comulgar y después que se fueron al mundo, entran en silla de ruedas. Después, algunos estaban con salud y se fueron de la iglesia, se fueron de la asamblea, se fueron de la congregación. Una herencia preciosa que tenían cuando estaban. Oiga, y vienen enfermos, con alguna enfermedad incluso terminal. Es que pensemos en eso, lo que te estoy diciendo. Algunos se van con vida y se van en contra de Dios y revelado. Un Dios que acepta, hermanos y hermanas, tu decisión, porque este padre de la parábola del hijo pródigo, pues no le pone obstáculos. Te quieres ir, eres libre, hay libre albedrío, es tu voluntad, eso es lo que te quiere. Para mí sería bueno que te quedara, pero te quieres ir, yo te respeto porque tú eres libre. Y se dejan ir. Se van a ir, hermanos y hermanas, no porque no nos importe, sino porque es tu decisión y tú dejas entrar a tu vida lo que tú quieres dejar entrar y tú cierras las puertas de tu vida para lo que no quieres aceptar. Y por lo tanto, ahí hay envuelta una libertad, hermanos y hermanas, pero es triste decirlo. Algunos se van con vida y entran de nuevo a la casa de Dios en un ataúd para una exequia fúnebre. Piensa en eso. ¿No lo hemos visto nosotros en algunas ocasiones? En quinto lugar, hermanos y hermanas, algo importante que ocurre aquí es con el hijo menor, que son las pruebas las que lo hacen volver a la realidad. Son las pruebas las que lo hacen volver a la realidad. Hemos tocado nosotros ese escenario o hemos tenido nosotros esa experiencia que las pruebas son las que nos hacen volver a la realidad. Se llevó todo, hermanos y hermanas, se llevó la herencia incluso material, la gastó. Cuando uno se va y cuando uno tiene dinero, uno tiene un montón de amigos y este muchacho era joven, imagínatelo hoy en día llevándose la herencia de su papá y todos los amigos con él porque tiene carro, porque tiene gasolina, porque da viaje, porque nos paga la bebida, porque nos paga la comida, porque nos paga la entrada al cine y mientras tenemos dinero todo el mundo está con nosotros y todo el mundo nos conoce y somos los mejores y tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, tú eres el mejor. A la vez que tienes dinero. ¿Eso pasa en la vida, sí o no? Son las pruebas las que nos hacen volver a la realidad. Una vez se acaba la fortuna, una vez se desperdicia hasta con la mala vida, con mujeres de la calle, prostitutas. Entonces nos encontramos en cero y nos encontramos sin nada. Porque hay gente que toca fondo, como el hijo pródigo. El hijo pródigo tocó fondo. La oveja perdida no tocó fondo, hermanos y hermanas. Cuando la lees aquí mismo, en el capítulo 15 de San Lucas, te darás cuenta que la oveja perdida salió Jesús a buscarla. Salió Jesús a buscarla, la encontró, se la trajo en sus hombros y tú has visto el cuadro. Y si se la trae Jesús como buen pastor en los hombros, dejando las 99 que estaban seguras, se trajo una, es porque estaba herida, lastimada, agotada, enferma, no podía caminar. Y tuvo Jesucristo que cogerla y echarla en sus hombros. Porque algunos
es Jesús el que sale a buscarlo. Pero en el caso del hijo pródigo, hermanos y hermanas, el padre lo dejó ir. El padre tuvo que haber dejado que la ventana abierta, la puerta abierta, la luz encendida. ¿Qué padre o qué madre no está pendiente de sus hijos y mirando por la ventana a la 1 de la mañana y no llega? Y no puede dormir la madre. 2 de la mañana, 3 de la mañana, el hijo no viene y estás preocupada. El hecho de que el padre lo dejó ir no significa que se desentendió de él, sino que estaba pendiente, puertas abiertas por si regresa, ventana abierta para ver si lo veo. Y todo el día mirando a ver si doy con él. Esa es la experiencia, hermanos y hermanas, de este hijo pródigo. Eso es lo que él vive dentro de su situación. Las pruebas son las que hacen volver a la realidad. Entonces tocó fondo. No fue el papá a buscarlo, sino que la antigua traducción de este evangelio decía, el hijo pródigo entró en sí. O sea, cuando se ve tocando fondo sin amigos y haciendo un trabajo que en aquel tiempo estaba prohibido, porque los cerdos ni se comen, ni se tocan, ni se vende con ellos, ni se crían. Para el judío era un animal impuro. Cuando la parábola dice que estaba trabajando con los cerdos y que deseaba comerse la comida que le daban a los cerdos, pero a él no se la daban, es porque tocó fondo. Y algunos tienen que tocar fondo para regresar, hermanos y hermanas. Algunos tienen que caer en el colapso grande, en el gran fracaso, en la ruina total, ¿no? Tocar fondo bien enfermo, ¿no? Alcoholizado hasta lo último, ¿no? Endrogado y adicto, pero crónico, hermanos y hermanas. Ante eso, ¿no? Lo más terrible tiene que a veces que pasar. Y esta parábola nos abre la mente a pensar en eso. Algunos irán a Cristo a buscarlo, pero el hecho de que otros no vayan a Cristo a buscarlo no significa que no está con ellos, sino que algunos necesitan experimentar, tocar ese fondo, entrar en la realidad, como que yo estaba fuera de mí, ahora tengo conciencia y la prueba me ha hecho ver la realidad. Algunos tenemos que pasar por eso. Es cuestión de preguntarnos, ¿he tenido yo esa experiencia cerca en mi familia, con mis amigos, con conocidos en la vida? Es preguntarnos esa realidad, cada uno de nosotros. En sexto lugar, hermanos y hermanas, aquí también tenemos que este hijo pródigo, ¿no? Descubre que tiene necesidad de Dios. Algo que lo lleva a la prueba es a saber que con mi padre yo estaba mejor, con mi padre me iba bien. Caramba, todo lo que yo pensé de la religión, de las normas, de la ley, de las obligaciones, de mis responsabilidades. Caramba, pues de alguna forma no estoy bien yo con esto. Y por lo tanto, el hijo pródigo, hermanos y hermanas, descubre que tiene la necesidad de volver a la casa del Padre. Y esa es la experiencia del arrepentimiento. Esa es la experiencia de balancear todo en la vida y darnos cuenta, hermanos y hermanas, que hemos dejado lo bueno por escoger lo peor y ha sido un mal camino, porque ese camino termina mal. Y muchos hemos de regresar delante de Dios cuando nos damos cuenta no solamente de que tocamos fondo, sino que el final del camino que elegimos era un final donde todo termina mal. En séptimo lugar, hermanos y hermanas, este Padre, que es Dios para el hijo pródigo y también para nosotros, es el que levanta. Ese es el que levanta. El padre del hijo pródigo es el que revela al hijo pródigo quién es él verdaderamente, de Dios a Padre, de Padre a misericordioso, de misericordioso a acogedor y de acogedor a una gran fiesta. Por lo tanto, el hijo pródigo comienza a experimentar de parte de su padre lo que no sabía, a darse cuenta de quién es realmente. Y con esta fiesta que se hace, hermanos y hermanas, esto es cuestión de que entre al mundo donde él, el hijo pródigo, será auténtico. ¿Auténtico qué? Auténtico en su vida de hijo del Padre, ¿no? De criatura de Dios, de que es importante para Dios, de que está en el plan de la salvación de Dios. Eso es lo que significa todo esto. Y mira tú la posición del hijo mayor, mira tú la posición del hijo pródigo, ¿no? Porque el hijo mayor, que representa al fariseo, se quedó
en la casa con su incoherencia. Mira cómo habla el hijo mayor en esos términos de que ese hijo tuyo, cuando le habla de que, wow, se fue. Y se fue y se gastó el dinero y botó el dinero y se fue de aquí. No te estimó a ti ni me estimó a mí. Se fue ese hijo tuyo. Mira cómo habla el fariseo. Mira cómo habla el incoherente. Mira cómo habla el que no conoce al Dios Padre de la misericordia. Se fue con prostitutas y es más, no se merece un irresponsable como ese que tú le hayas matado el becerrito que estaba, el ternero gordito, que estaba ahí para una gran fiesta importante de algo bueno. El padre le responde, porque ese hermano tuyo lo vuelve a la realidad al fariseo. ¿Cómo que ese hijo tuyo? Es como si los fariseos le dijeran, esos pecadores son hijos tuyos, pero no son hermanos nuestros. Yo digo, ¿y qué es esto? No tienen que ver nada con nosotros. Y el padre es el que tiene que recordarle, ese hermano tuyo se fue. Y yo pensaba que estaba muerto y está vivo. Pues por lo tanto hay que celebrar. ¿Estás viendo la posición aquí entre Dios, el hijo mayor y el hijo menor? Es de justicia, hermanos y hermanas. Y sobre todo es de bendición para los que estamos buscando el verdadero perdón por parte de Dios. Y en octavo lugar, finalmente, hermanos y hermanas, todo queda olvidado, todo queda perdonado. Hasta la herencia que fue derrochada, hermanos y hermanas, ya no importa. Puedes tú ver eso en la misericordia de Dios en esta cuaresma para nuestra vida, para la vida de nuestro matrimonio, de nuestro papel y vocación como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermano, como esposo, como esposa, en matrimonio, en familia, en comunidad. Todo quedará olvidado, todo quedará perdonado con un verdadero arrepentimiento y hasta la herencia derrochada. Ya no importa, lo importante es que has regresado y estás con vida. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, en el mensaje final de esta parábola. Que sea para nuestro bien en este sábado que concluimos la segunda semana con toda la experiencia que hemos vivido desde el domingo que la iniciamos en mensajes acerca de nuestro ejercicio cuaresmal. Veámoslo desde este punto de vista, nuestro cierre. Dios no se sorprende de nuestras maldades. Nos enseña la parábola del hijo pródigo o la parábola del Dios de la misericordia o el Padre de la misericordia. Dios no se va a sorprender con nuestras maldades, con nuestros pecados, pues tú tienes que saber, hermanos y hermanas, en tu reflexión cuaresmal, que al crearnos libres, Dios aceptó, escucha bien, el riesgo de que cayéramos. Dios aceptó el riesgo de que fuéramos infieles, de que perdiéramos la comunión, de que pudiéramos alejarnos. Pero Dios, como Padre, nos dice la parábola, Dios como un Padre de misericordia, Dios, por más que el Hijo peque, el Hijo está pecando y peca ante el que saca el bien del mal. Eso nos lo enseña la parábola de hoy. Eso es lo que pasa, que por más que el Hijo peque, peca ante un Dios que es Padre, y ese Padre es capaz de sacar el bien del mal. Por eso al Hijo pródigo le ponen un anillo, vestimenta, lo limpian, lo recortan, lo bañan, le ponen perfume, pero también le ponen un anillo. Ese anillo significa, ese es el anillo de la familia, de la comunidad, de la vuelta a casa. Te habías alejado como pródigo, has regresado, ya no eres extranjero. Ese anillo significa has vuelto a la familia y eres parte de nosotros. Por lo tanto, en esta parábola, hermanos y hermanas, hay una gran enseñanza de que hay que reconocer la obra de Dios en los caminos torcidos de nuestras vidas. Dios obra en los caminos torcidos de nuestra vida, hermanos y hermanas. Ten presente eso, tengamos conciencia y miremos con otros ojos los años que hayamos podido pasar, y escucha esto bien, en la ignorancia de Dios, antes de ser tocados por la conversión. Muchos de nosotros hemos sido convertidos, hemos venido por la conversión, hemos pasado muchos años lejos de Dios. Esos años que pasamos fuera de Dios, ahora que estamos convertidos, ahora que estamos bautizados, ahora que tenemos sacramento, ahora que creemos en Dios, ¿esos años fueron años perdidos?
Tal vez yo puedo pensar y decir en mi retiro, y tal vez yo puedo dar testimonio de que perdí el tiempo, y tal vez esa es mi visión, pero ¿sabes tú que la parábola del hijo pródigo nos enseña lo contrario? Esos años no fueron perdidos, es lo que está diciendo Dios. Tal vez fueron, y escúchalo bien, y así tú y yo lo tenemos que ver de acuerdo a esta enseñanza, tal vez fueron el tiempo previsto por parte de Dios para que tuviéramos una experiencia de nuestra miseria. Porque a veces hay que tener una experiencia de nuestra miseria cuando caemos en el fondo, cuando pecamos mortalmente, cuando nos apartamos de todo y caemos en la mentalidad del mundo y en el espíritu del mundo. En los caminos torcidos de nuestras vidas, Dios endereza lo torcido y lo pone derecho. Lo escabroso es capaz de allanarlo. Lo impar lo pareja. Hermanos y hermanas, ¿puedes tú pensar en eso? Y finalmente, esta es una idea fuerza que nos debe llevar también a la reflexión de hoy. Cuando despreciamos mucho en la vida por el pecado, una vez arrepentidos, ahí es que podemos decir verdaderamente, Padre nuestro. Amén. Oremos. Amado Dios del cielo, te damos gracias por esta parábola que representa toda tu misericordia, todo tu perdón, cómo olvidas al pecador arrepentido, con corazón contrito y alma en dolor, con deseos de reparar, que reconoce, que regresa, que vuelve a la casa del Padre. Permítenos en esta cuaresma poder identificarnos, que debemos de regresar a tu casa, entrar nuevamente a nosotros, recordar la bendición, los bienes, los tesoros espirituales, las verdaderas riquezas que vienen con la bendición del cielo y tú nos das para que nos abras los brazos como al hijo pródigo, para que nos vuelvas a vestir de blanco y a llenar de esa bendición de ser tus hijos, tus amados y aquellos a quienes les has destinado y preparado el reino de los cielos. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, lo dejamos ahí en el nombre de Dios. Ya mañana domingo inaugurando la tercera semana del tiempo de Cuaresma, que será de bendición también toda esta semana para nosotros en nuestro retiro cuaresmal. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Y hermanos y hermanas, agradecidos contigo por tu aportación, colaboración, con el me gusta, con el like, con ponernos en tu muro, en tu timeline, con llevarnos en enlace con tus contactos. Sabes que es trabajo apostólico, que has recibido bendición de Dios, estás en nuestras oraciones y en nuestras intenciones. Estamos orando por muchos de ustedes, por todos ustedes. Y por lo tanto, te exhortamos a que continúes con este trabajo apostólico y bendiciendo, consagrando el tiempo que estás en tu plataforma dentro de las redes sociales. Es de bendición. Ahora al final, este icono te va a enlazar con nuestro canal en YouTube. Por favor, llévaselo a tus contactos, ese enlace. Y acá habrá una videoteca llena de muchos evangelios y sus reflexiones para nuestro conocimiento, que nos sirven de suplemento en nuestra reflexión. Vemos mañana, con el favor de Dios. Te esperamos.